Esta jornada trata un poco de concienciar, ¿no?, a la plantilla, al personal de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, sobre la ciberamenaza que existente. No es que sea existente, sino que la ciberamenaza es algo abrumador, ¿no?, actualmente. Y pues efectivamente el factor humano es clave en la protección, ¿no? Es clave en la protección de la ciberseguridad, puesto que siempre se dice que nosotros podemos tener los mejores sistemas, los mejores antivirus, firewalls, todo el hardware que vosotros os podéis pensar y el software, los mejores técnicos informáticos, que si después la gente no está concienciada, la gente no tiene un mínimo conocimiento, una mínima sensibilidad de todos los peligros que nos acechan ahí en la Internet, pues no van a servir de demasiado. Vale, por lo tanto, es muy importante que todos estemos concienciados y que sepamos lo que hay ahí en Internet, ¿no? Que, bueno, es una herramienta magnífica, evidentemente, es una herramienta que, digamos, que ha dado paso a una nueva era, la llamada era digital, en la que estamos, ya hemos pasado de la era contemporánea. Pero es una herramienta, es un instrumento que a su vez pues trae una serie de riesgos asociados pues muy elevados y sobre todo ya a nivel personal, pero a nivel empresarial pues efectivamente puede poner en jaque pues a cualquier empresa y bueno, especialmente en el caso de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que tienen menos recursos, que tienen menos gente dedicada a esto y que pueden efectuar unas inversiones mucho menores en tecnología, en ciberseguridad, en formación y en expertos, pues los daños pueden ser devastadores, ¿no? Incluso llegar a cerrar una empresa. Entonces se trata un poco de que tomemos conciencia de esto y de algunos consejos de cómo minimizar el riesgo, ¿vale? Porque el riesgo cero no existe. En ciberseguridad es absolutamente imposible. No hay nadie que pueda poner la mano al fuego diciendo a mí no me entra un malware ni de broma, vamos, es imposible porque tengo a los mejores equipos y los mejores sistemas. No os preocupéis, los malos, los ciberdelincuentes siempre podrán encontrar una vía de entrada, ¿vale? Por lo tanto, sí que es importante ponerlo difícil, cuanto más difícil lo pongamos, pues lógicamente más probabilidades habrá de que no tengamos problemas. Es como el que deja la puerta de casa abierta, pues habrá muchas más probabilidades de que te entren a robar que si la cierras, o si la cierras y le pasas una vuelta a la llave, porque si no le pasas una vuelta a la llave entran con una radiografía, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente en el mundo del ciberespacio lo mismo, ¿vale? Bien, la ciberseguridad, ¿qué es? Pues no es nada más que la seguridad en este ciberespacio que está constituido pues por Internet y por otras redes, ¿no? Pero básicamente por Internet. Entonces, es cierto que pues hasta hace 20, 30 años lo que realmente nos preocupaba es la seguridad física, ¿no? Es si nos robaban por la calle, si nos entraban en casa, si teníamos pues ese tipo nos preocupaban lo que son las estafas, los fraudes físicos que se producen de forma presencial o incluso pues vía telefónica, ¿no? Que se producían muchas estafas. Pero ahora, con los medios digitales, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora, Internet nos permite transferir cantidades de dinero muy importantes en tiempo real. En tiempo real existen lo que son las transferencias instantáneas. Hay herramientas como Bizum, que seguro que todos los que estáis escuchando esta charla pues las utilizáis, que se pueden realizar cantidades importantes también de transferencias en un instante y que eso pues son herramientas que todas se alinean de la mano de los ciberdelincuentes para poder perpetrar sus delitos desde esta óptica digital, ¿vale? Que no es que sean realmente delitos distintos, sino que viene siendo lo mismo, pero con otras técnicas, ¿vale? Bien. Esto de la ciberseguridad
lógicamente, ya no afecta solo a las personas y a las empresas, sino a los estados considerados en su conjunto. De hecho, ya todos los estados tienen su estrategia nacional de ciberseguridad, la Unión Europea tiene su estrategia a nivel de la Unión, ¿vale? Porque lo que se está viendo es que ya se ha constituido como un pilar más de la defensa del Estado, ¿vale? Aparte de los ejércitos de mar, tierra, etcétera, tenemos un ciberejército también, que nos protege ante ciberamenazas de lo que se ha venido a llamar la ciberguerra, ¿vale? La ciberguerra que causa daños importantísimos, tanto económicos, como a nivel de sensación de la población, de caos y descontrol, que es algo y de inestabilidad, que es algo que muchas veces los atacantes es lo que tratan de conseguir, ya más allá del propio botín económico, en los casos de ciberataques a países o infraestructuras críticas de un país, lo que tratan de conseguir es este tipo de desestabilización, ¿vale? Y pues como la guerra también, desgraciadamente, ha servido todo lo que son los avances militares en otra época, avanzó de manera sorprendente en lo que es la investigación y desarrollo en áreas de tecnologías de información y la comunicación. Piénsese, por ejemplo, en la invención de Internet, es un invento militar de comunicación. Piénsese, por ejemplo, en el sistema de posicionamiento global, de GPS, también es otro invento de carácter militar, ¿vale? Bueno, pues sí que es efectivamente ahora también los ciberdelincuentes tienen una cantera muy grande en lo que son las técnicas de ciberguerra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después esos ataques que se hacen, esos pequeños entrenamientos que se hacen en estos contextos, después se extienden a empresas y a particulares causando verdaderos estragos, ¿vale? Por poneros algunos ejemplos, en el año 2015, Black Energy, que fue como se llamó uno de... bueno, me escucháis bien todos, ¿verdad? Entiendo que sí. Black Energy, que fue un ataque dirigido a infraestructuras críticas en Ucrania, en el año ya 2015, es decir, fue un año después de la invasión de Crimea por Rusia. Como podéis ver aquí, Rusia ya había empezado esa guerra cibernética mucho antes de esta invasión que tenemos actualmente del territorio físico, ¿no? Aquí lo que se hizo fue hacer unas pruebas y lo que se consiguió por parte de los ciberatacantes rusos fue durante un corto periodo de tiempo, ¿vale? Causar un tremendo apagón que afectó a más de 80.000 clientes. Piénsese que este apagón hubiese durado más tiempo, podría haber causado unos efectos devastadores. Piénsese en hospitales, piénsese en otros servicios, otras infraestructuras críticas, como pueden ser centrales nucleares, con los sistemas aparejados que necesitan energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos ataques no han parado. Es decir, desde que empezó, por ejemplo, la guerra de Ucrania se ha multiplicado. Otro de estos ataques ha sido el Hermetic Weaver, que es un malware que borra todos los datos del sistema que infecta, ¿vale? Aquí ya no se trata de pedir un rescate, sino que se trata de destruir. Es decir, lo que trata es de entrar y borrar todos los archivos. Imaginémonos que esto sucede en el Ministerio del Interior y entra un malware de este tipo y de repente borra todos nuestros archivos y ya nadie tiene documento nacional de identidad. Bueno, sería un auténtico despropósito, ¿no? Bien, por eso, evidentemente, este tipo de ataques, bueno, pues están muy controlados y por eso hay que tener unas medidas de resiliencia, unas medidas de planes de contingencia capaces de que, aunque suceda esto, pues tengamos otro plan B, plan C y plan D si hiciese falta. ¿Vale? Bien, otros virus o malwares muy conocidos fueron el NotPetya,
y el WannaCry, ¿vale? Que se produjeron en el año pues, 2017. NotPetya fue uno de los gusanos que más se extendió en todo el mundo. Fue un ransomware, ¿vale? Que este ransomware es uno de los malwares que están más extendidos actualmente. ¿Qué es lo que hace un malware? Un ransomware, pues es un malware que lo que hace es entrar en nuestro ordenador, normalmente pues a través de un archivo adjunto en el que nosotros clicamos, o, por ejemplo, mediante una técnica de phishing en la que nosotros clicamos en un enlace y de repente entra el software malicioso y lo que hace es cifrar todos los archivos que tenemos en nuestro equipo. Los cifra con un algoritmo y pues lo que normalmente se hace por parte de los atacantes es solicitar un rescate en bitcoins, además, que tienen una trazabilidad pues muy complicada para saber, para seguir la pista del dinero. Y tenemos que realizar, si queremos que nos descifren, que nos den la clave de descifrado de estos datos, pues un rescate en bitcoins, ¿vale? Pues este malware, el NotPetya, se estima que causó daños en todo el mundo por valor de unos 10.000 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Por lo tanto, pues muchas veces cuando pensamos en que la inversión en ciberseguridad pues es cara, cuando vemos los datos de los daños económicos y simplemente los daños directos, porque después hay otros muchos daños indirectos de reputación, etcétera, que vemos luego, que no están aquí computados. Por lo tanto, al final, muchas veces hay que plantearse si la inversión en ciberseguridad efectivamente es algo que compensa, ¿no? WannaCry también fue otro ransomware pues, muy parecido a NotPetya, ¿vale? Y bueno, pues lo que causó también fue la interrupción de servicio de numerosas empresas, y aquí sí que hubo pues muchas grandes empresas españolas involucradas, como fue Telefónica, como fue Nissan, como fue Renault, que tuvieron que interrumpir su actividad de trabajo con el coste increíble de recursos que esto supuso, ¿no? Incluso en Reino Unido también hubo paralización de hospitales. Bien, por otro lado, tenemos que preocuparnos porque lo que es el IoT, el llamado Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things, IoT, lo que supone es que actualmente tenemos miles de dispositivos conectados a Internet, que muchas veces ni nos damos cuenta, pero de repente pues empezamos a pensar y decimos, caramba, tengo una pulsera cuantificadora de las calorías que efectivamente se conecta, o de los pasos, o un iWatch que se conecta a Internet. Tengo un teléfono móvil, tengo un altavoz de Alexa para que me encienda las luces, tengo las propias luces conectadas a Internet, tengo la aspiradora Rumba que también se conecta a Internet. Mi coche efectivamente tiene un dispositivo que además ahora es obligatorio para hacer una llamada de emergencia, un SOS, y lleva una tarjeta SIM y está conectado a Internet, el coche, el vehículo. Ahora, además, no solo eso, sino que toma datos, tiene unos sistemas, unos sensores, los vehículos, acelerómetro, clinómetros, etcétera, un montón de sensores para dar información a los fabricantes de los vehículos de nuestras formas de conducir, etcétera, etcétera, que se supone que esto es anónimo, pero que en algún momento podría llegar a dejar de serlo. Lo que simplemente quiero decir es que vivimos en un mundo absolutamente conectado, sensorizado, ¿vale? Y que esto, pues no, lo que nos tiene que generar también es preocupación, porque todos estos dispositivos que nosotros tenemos tienen que estar securizados. Es decir, tenemos que pensar en la ciberseguridad de cada uno de estos dispositivos. Ya no es solo del servidor que tenemos en la empresa o del ordenador que tenemos en la oficina, etcétera, etcétera, sino que tenemos que pensar en los móviles de los empleados que utilizan en el centro de trabajo, tenemos que pensar pues, en los portátiles, tenemos que pensar pues, en todos esos dispositivos que usamos en las empresas, ¿no? Aquí os traigo una noticia, por ejemplo, también de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque es interesante en el momento en el que estamos, puesto que el ejército ruso se incautó en Ucrania, en un concesionario de John Deere que fabrica pues, tractores y grandes excavadoras, etcétera, de
un montón de estas máquinas y cuando fueron a utilizarlas, pues efectivamente no podían. Perdón, no podían usarlas porque remotamente el fabricante pues había activado una funcionalidad llamada Kill Switch que lo que hace es directamente bloquear el número de bastidor y esas máquinas dejaban de funcionar. Con lo cual, bueno, fijémonos que esto en unas manos maliciosas pues puede provocar realmente pues muchos problemas. Ya se han detectado con los coches autónomos, pues numerosos problemas de seguridad, pudiendo ser atacados esos vehículos y por lo tanto tenemos que también prestar una especial atención ya por la seguridad física y pues por el impacto económico también que podría tener que alguien borrase todos los sistemas del vehículo y el vehículo dejaría de funcionar. Bien, otra de los vectores, otra de las grandes visiones de la ciberseguridad, como os comentaba, son las infraestructuras críticas, ¿vale? Las infraestructuras críticas que nosotros aquí en España tenemos una ley de infraestructuras críticas, en principio todas ellas son secretas, ¿vale? Pero todo el mundo sabe, bueno, la ley define cuáles son esos sectores y todo el mundo puede imaginarse pues muchas de esas infraestructuras críticas, ¿no? Pues aquellas asociadas al transporte, a las redes, a la salud, como pueden ser los hospitales, a centros de investigación, a industrias químicas, a las centrales nucleares, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la industria espacial, centrales hidroeléctricas o productoras de energía, también centros logísticos y de alimentación, infraestructuras relacionadas con el agua, las administraciones públicas. Bien, bueno, pues estos son, aquí el refuerzo de la ciberseguridad es muy importante porque estas infraestructuras, como su propio nombre indica, son críticas y no pueden dejar de funcionar, ¿vale? Porque si no, pues causan el caos y causan pues una disrupción a los servicios públicos esenciales de la ciudadanía, pues muy importantes. Por lo tanto, sí que es bueno muchas veces ver lo que hacen estas entidades, porque de estas entidades también se pueden aprender muchas lecciones, ¿no? Bien, fijaros que ataques a infraestructuras críticas también cada vez son más comunes, como fue el ataque a Colonial Pipeline en Estados Unidos, que fue un hackeo a un gasoducto en la costa este de Estados Unidos que pues, provocó el caos directamente porque transporta el 45% del combustible en Estados Unidos de esa costa este y había unas tremendas colas en las estaciones de servicio para repostar y causó grandes estragos. Bien, aquí la empresa admitió haber pagado un rescate de 4,4 millones de euros, de dólares, perdón, en bitcoins. ¿Vale? Bien, sí que es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y diversos organismos públicos efectivamente aconsejan que ante un ransomware, bueno, aparte de tener toda la ayuda a disposición del INCIBE en el teléfono de la ciberseguridad, que es el 017, así como la necesidad de denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre dicen que por favor no se proceda al pago de los rescates, ¿vale? No se proceda al pago de los rescates porque al final lo único que se está haciendo es enriquecer más a los cibercriminales, posibilitar que tengan mejores equipos, tanto humanos como materiales, para perpetrar pues, más ciberataques, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que en todo caso hay que verse en esa situación y bueno, es una cuestión compleja. Sí que es cierto que también tenemos que tener en cuenta que los cibercriminales no son gente de fiar, con lo cual también es posible, y se han dado casos, de gente que ha pagado rescates y después no ha recibido la clave de esa encriptación. O que incluso recibes la clave de esa encriptación y al cabo de unas semanas vuelven a volver a cifrar los equipos, incluso otro grupo de ciberdelincuentes, ¿no? Porque hay muchos grupos de este tipo circulando por ahí. Por lo tanto, confianza cero. Bien, sin embargo, esto de la ciberguerra, estos ciberataques ya no vienen de ahora, ni Rusia es la única en todo el mundo que realiza este tipo de ataques, ni mucho menos, ¿no? Sino que muchos estados realizan este tipo de ataques de una forma sigilosa y normalmente nunca suelen atribuirse este tipo de ataques. Hay un caso
muy conocido, que fue Stuxnet, en el año 2010, que se le atribuye a una colaboración estadounidense con los servicios del Mossad, que son los servicios de inteligencia israelíes, que lo que hicieron fue introducir en una instalación de enriquecimiento de uranio en Irán, introducir un malware que lo que provocó fue que las centrifugadoras, que son las que enriquecen el uranio, fuesen más rápido de lo normal y además que aumentase la presión dentro de las mismas de tal forma que echaron a perder todo el trabajo y la materia prima que tenían dentro, ¿no? Bueno, esto fue un ataque, sigue siendo uno de los más complejos y sofisticados que ha habido hasta la fecha. De hecho, hasta estaban muy extrañados porque esa instalación nuclear no estaba conectada a Internet, con lo cual es obvio que tuvo que entrar el malware en algún dispositivo externo, como podría ser un lápiz USB, con lo cual a esto es otra enseñanza de la que tenemos que aprender. Muchísimo cuidado con los USBs que nos dan en las empresas. Oiga, pues mírame esta información o por favor imprímeme esto y te dan un pendrive. Eso es peligro de muerte. Deberíamos tener un equipo, a lo mejor única y exclusivamente reservado a analizar con un antivirus todo este tipo de USBs y siempre que podamos solicitar el acceso a este tipo de archivos a través de otros sistemas que sean más seguros, como un repositorio de documentos que a su vez ya analice los documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues este tipo de ataques, como comento, como fue el ataque de esta central, es lo que se llama un ataque de zero day exploits, ¿vale? Que son ataques que se aprovechan de vulnerabilidades desconocidas, ¿vale? Y por lo tanto son uno de los ataques más peligrosos. Fijaros que también en NotPetya y el virus WannaCry también fueron ataques de zero day exploits, es decir, fueron agujeros, vulnerabilidades detectadas por los hackers, por los ciberdelincuentes, ¿vale? Que aún no habían sido advertidas o siendo advertidas por los propios fabricantes de software, como puede ser Microsoft, Google, etcétera, aún no habían dado con la forma de tapar ese agujero y entonces pueden entrar por ahí. Por eso, otra cuestión fundamental, y esto ya es un consejo anticipado, es que por favor mantengáis siempre y en todo momento actualizado todos los dispositivos. Ya sé que es un rollo actualizar Windows cada vez que lo pide o el Mac, o los navegadores, que hay que tenerlos constantemente actualizados. También las propias páginas web en los paneles de control, ya puede ser un WordPress, un Drupal o lo que utilicéis, ¿vale? Todo eso, todos los plugins que utilizan las páginas web, etcétera, todo ese tipo de archivos tiene que estar en permanente actualización. Porque cada día se van descubriendo parches y vulnerabilidades, ¿vale? O vulnerabilidades y a continuación hay parches, que esas actualizaciones lo que suelen ser son parches. ¿Qué pasa? La gente es muy reacia porque o bien dice, no, yo es que no hago actualizaciones porque me ralentiza el ordenador o no hago actualizaciones porque tardan mucho. Bueno, tendréis que intentar buscar una política de actualizaciones, pues actualizar cuando uno se va de la oficina o de la empresa, y dejar actualizando los equipos y programarlos para que en cuanto acaben la actualización se apaguen, de tal forma que al día siguiente el equipo ya se encuentra actualizado, ¿vale? Pero este tipo de cuestiones es fundamental tenerlas claras, programadas y hacerlas, ¿vale? Bien, pero ¿qué tipo de amenazas concretas tenemos, ¿no? Aparte de estos ejemplos que hemos dado. Bueno, aquí os traigo una serie de datos de un informe que acaba de sacar, tiene escasos días, la compañía aseguradora Hiscox, que es una compañía americana pues muy importante, que tiene pues seguros de ciberriesgos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que ahora están pues muy de moda tener un seguro un ciberseguro que te cubra en caso de que sufras pues un ataque, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, yo ya no invierto en seguridad porque lo que he hecho es contratar o voy a contratar un seguro. No se equivoquen porque los ciberseguros
no nos cubren en caso de que nosotros no hayamos adoptado todas las medidas, sino que nosotros tenemos que hacer una declaración. En muchos casos podemos ser auditados por la compañía de seguros para comprobar que nosotros tenemos unas políticas determinadas que son eficaces, que cumplen, que tenemos una serie de sistemas, antivirus, firewalls, etcétera, etcétera, y que nosotros estamos en disposición de afrontar un ataque normal. Vale, ¿qué pasa? Que las compañías aseguradoras saben que, aun teniendo todos los sistemas en regla, es posible que suframos un ataque. Y ahí es cuando actúa ese seguro de ciberriesgo. ¿Vale? Pero no es para las empresas que dicen, bueno, yo abandono el tema de la ciberseguridad y contrato un seguro. No. Porque mucho cuidado porque el seguro no nos va a cubrir en esos casos. Vale. Bien, pues lo que nos dice esta compañía de seguros es que los vectores de ataque, el número uno ha pasado a ser ahora, en el año, bueno, acaba de ser ahora y está referido al año 2021. El primer vector de ataque son los servidores en la nube. Es cierto que gran parte de las empresas han pasado de tener todos los servidores en local a instalar o a migrar sus servicios hacia la nube, ¿vale? Y esto, pues, por supuesto, tiene sus ventajas a nivel de costes, a niveles operativos, etcétera, pero también es cierto que la nube, al igual que los servidores locales, pues los tenemos que securizar y tenemos que cuidarlos y tenemos que configurarlos y tenemos que tener un gran cuidado. Y esto yo creo que es una de las cuestiones que se han descuidado por parte de las empresas y por ello pues está constituyendo el principal vector de ataque. Vale. Después el email corporativo, el correo electrónico sigue siendo un arma infalible para los ciberatacantes. Nos envían pues emails de phishing donde tratan de engañarnos suplantando pues correos electrónicos idénticos a los de compañías auténticas, como puede ser entidades financieras, de BBV, de Santander, de correos, de compañías de transportes, de Hacienda, etcétera, etcétera, con diferentes enlaces donde pues la gente pica. De ahí el nombre de phishing, porque ellos lanzan esos correos electrónicos y luego esperan a que pique el pez, ¿no? Después, servidores corporativos, sigue siendo otra. Los dispositivos móviles de los empleados, fijaros que ya está en quinto lugar, es un elemento, un vector de ataque muy importante, de ahí que uno de los consejos que yo hablo aquí un poquito más adelante es tener políticas de Bring Your Own Device, son las políticas BEYOT. Es decir, nosotros debemos de tener, si permitimos a los empleados que utilicen sus propios dispositivos móviles en la empresa, ¿vale? Lo que tenemos que tener es unas políticas adecuadas, para evitar que ese uso de los dispositivos personales pueda afectar al correcto funcionamiento de nuestra empresa, ¿vale? Por ejemplo, en los móviles Android, pues existe la posibilidad de establecer en el mismo terminal un perfil empresarial y un perfil personal, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cuestiones son interesantes, ¿vale? Y después también otra de las estadísticas que ha parecido interesante de este informe de Hiscox es cuáles son los métodos más frecuentes de ataque de ransomware, ¿no? Que decimos que es uno de los malwares que están más de moda. El ransomware que te cifra todo el ordenador y te pide después un rescate, ¿no? ¿Y cómo entra el ransomware? Pues principalmente a través de un email de phishing, lo que estábamos comentando antes, un email que suplanta pues una entidad real. Bien, a través del robo de credenciales, en segundo lugar, ¿vale? Pues un robo de credenciales también es a través de phishing. Es decir, nosotros cuando recibimos un email de phishing, un email falso, un email fraudulento, que nos lleva un enlace, pues muchas veces puede ser que ya clicando en el enlace nos entre el ransomware o muchas otras veces lo único que buscan los atacantes es información, ¿vale? Entonces, de este modo, por ejemplo, hay muchos emails de phishing que lo que dicen es, oiga, urgente, acción requerida, urgente, por favor, cambie las credenciales, cambie su contraseña por seguridad del banco o le bloquearemos le bloquearemos la banca electrónica en 24 horas. Entonces, claro, la gente ya clica, se pone nerviosa, clica, mete su contraseña actual
y le dice contraseña nueva, le recibe un mensaje diciendo contraseña cambiada correctamente. En el siguiente movimiento, al día siguiente, cuando vas a entrar en el banco, ya te das cuenta que has tenido pues un gran problema. De ahí que es importante que utilicemos ahora ya por normativa PS2 y por normativa financiera europea, pues es obligatorio ya que tengamos como mínimo un doble factor de autenticación. Es decir, ya no solo vale con entrar en las credenciales del banco, sino que si el banco detecta que tú entras desde un equipo Windows distinto, desde un PC diferente, con un número de serie distinto, pues ya te obliga, ya te manda un SMS de confirmación. Por lo tanto, ya tienes que tener también tu teléfono móvil contigo de tal manera que tengas un doble factor de autenticación. Eso que se llama doble factor, es decir, nombre, usuario y contraseña es un factor y un mensaje al móvil o un correo electrónico o cualquier otro sería ese doble factor. ¿Vale? Después, otros métodos de entrada, pues un servidor sin parchear, es decir, sin actualizar, ¿vale? O también por fuerza bruta, en último lugar. Bien. En cuanto a los impactos, fijaros que, bueno, los impactos económicos son gravísimos, ¿no? Pero va mucho más allá de los meros impactos económicos en términos de que yo tengo que seguir pagando a los empleados aunque no esté produciendo, salvo que haga un expediente de regulación de empleo temporal en base a una circunstancia extraordinaria que también se podría dar, pero fijaros que lío, porque tampoco sabemos lo que va a durar. Pero los costes van. Tenemos un aumento de costes porque tenemos que notificar a los clientes en casos de que esos ataques pues, hayan también tenido consecuencias con sus datos de carácter personal. Tengamos en cuenta que uno de los principales problemas que tienen los ciberataques, y por eso está muy relacionado con la protección de datos de carácter personal, porque las empresas tienen muchos datos financieros, secretos empresariales, etcétera, pero también tienen datos de carácter personal de sus clientes, de sus proveedores, etcétera. Y, por lo tanto, los datos de carácter personal es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución y eso, aparte del propio ataque que suframos, nos puede conllevar incluso una sanción muy importante de la Agencia de Protección de Datos que puede llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación global del grupo. O sea, cuidado con estas cosas porque aún encima de sufrir ese ataque podríamos sufrir también una sanción por parte de los reguladores nacionales. Además, lógicamente, tiene un impacto reputacional importante. Es decir, el haber sufrido un ciberataque tiene un impacto en la marca y en la reputación. Este es el motivo fundamental por el que muchas empresas que sufren ciberataques no dicen nada ni comunican nada. Cuando, por ejemplo, en casos de que haya una brecha de seguridad o una violación de datos de carácter personal, es obligatorio notificar en un plazo brevísimo de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos. Si no lo hacemos solo por el hecho de no hacerlo, ya podemos recibir una sanción. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no lo hace pues por miedo a que caiga una sanción y por el daño reputacional que le va a hacer. Vale, cuando fue el ransomware de WannaCry en el año 2017, yo recuerdo que Telefónica fue de las pocas empresas que lo dijo, Nissan y tal, pero hay otras muchas que se vio que habían paralizado su producción y no dijeron absolutamente nada y pues se sospecha que efectivamente también fueron atacadas. Lógicamente esto provoca también pérdida de clientes, una mayor dificultad para luego captar nuevos clientes o para conservarlos o fidelizarlos, ¿vale? Incluso pues la pérdida de socios o la pérdida de oportunidades de fusión, de adquisición, etcétera. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta esto. Bien, los ataques concretos, ¿no? Pues los ataques de ingeniería social, ¿vale? Son estos que estamos llamando phishing, que también hay otras modalidades que son el phishing y el smishing, que los comentaremos ahora. Básicamente, el phishing, pues como estamos diciendo, es un engaño que simula ser pues una entidad real, pero realmente lo que hay es un ciberdelincuente detrás, ¿vale? Entonces, el phishing después, según venga, si viene por un correo electrónico o si viene a través de una llamada telefónica que luego nos obliga a hacer un bizum o una operación a través de Internet
o si directamente nos manda un SMS, pues puede tomar estos nombres de phishing, que es voice phishing, es un phishing a través de la voz, o un phishing a través de un SMS, que es el smishing. O sea, para que tampoco le tengáis tanto miedo a esos nombres, porque al final simplemente es por el canal por el que entran. ¿Vale? Entonces, como os digo, es una suplantación de una empresa, una entidad de confianza, en la que nosotros confiamos, o de un tercero, un amigo, un familiar, que nos dice, oiga, por favor, tengo un problema, estoy sin cobertura, hazme una transferencia urgentemente de 1.500 euros a tal cuenta para sacarme de un apuro. Y de repente intentas contactar con esa persona, no tiene cobertura en ese momento, y tú, ante la duda y ante la insistencia y esa premura con la que nos surgen, pues caes en el engaño y realizas esa transacción económica. ¿Vale? ¿Y por qué se llama ingeniería social? Porque los atacantes muchas veces no mandan simplemente correos al azar, que también lo hacen, pero en ocasiones hay lo que se llama el spear phishing, que es cuando es un ataque ya un poquito más elaborado, dirigido a una persona, y entonces primero roban sus credenciales, por ejemplo, el correo electrónico, y están espiando a esa persona durante una temporada para conocer un poco sus hábitos, y cuando van a saber que un familiar se va de vacaciones a tal sitio y que no va a tener cobertura, entonces es cuando perpetran el ataque. Entonces son ataques mucho más dirigidos, más complejos y con una tasa de efectividad muy alta. Vale, aquí traigo un ejemplo que este es del 9 de junio, o sea, es de la semana pasada, ¿vale? En La Coruña, pues un phishing también, ¿vale? Donde este empresario recibió una factura de un proveedor, ¿vale? Pero con otro número de cuenta. Otro número de cuenta, es decir, los ciberatacantes lo que habían hecho es atacar a su proveedor, se hicieron con su correo electrónico y entonces interceptaron ese correo electrónico, le cambiaron el número de cuenta y este señor recibió el correo real de su proveedor, pero el adjunto estaba modificado el número de cuenta. Este señor se extrañó porque no era el número de cuenta habitual, pues una persona que hace ese tipo de comprobaciones, que está perfecto, y hizo un contraste vía telefónica. Dijo, yo solo tengo ese número de cuenta, no he cambiado el número de cuenta. Entonces consiguieron, por eso es muy importante también tener este tipo de cautelas. Al final, pues si vemos algún cambio que no es habitual, y que no nos ha sido comunicado previamente, un cambio de número de cuenta de un cliente, un proveedor habitual, confirmarlo por otro canal, ¿vale? No por correo electrónico, sino por otro canal, porque por correo electrónico puede estar interceptado y entonces tenemos un problema. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de phishing, en este caso el BBVA, aviso importante, documentación necesaria, como podéis ver aquí, necesitamos un fotocopia del DNI, una nómina de justificante de ingresos, por favor. Entonces, envías esta información y ya tienen un montón de información tuya que necesitan para perpetrar en otro momento el golpe. Vale, fijaros que BBVA está harto de decir que nunca te van a solicitar información bancaria a través de enlaces de correos electrónicos o SMS ni llamadas, ¿vale? Por lo tanto, jamás el banco va a actuar de esta manera. Con lo cual, nunca, por favor, les deis información ni por teléfono ni a través de correo electrónico de este tipo de datos, porque el banco lo que hará en estos casos es solicitaros que si lo necesitase, que os personéis en la oficina, ¿vale? Que os identifiquéis correctamente y o a través de algún canal que ellos pudieran considerar seguro. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de sospechar? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Pues cuando son llamadas urgentes o incluso con algún tipo de amenaza, si no conocemos al remitente, ¿vale? Cuando vemos que está el correo muy mal redactado, con un español macarrónico, donde casi parece que hablan como los indios, con una mala gramática, mal acentuado, etcétera, ¿vale? O unos saludos genéricos, hola, estimado señor, o que ya nos hacen sospechar un poco, ¿vale? O, por supuesto, hay que ver en la dirección del remitente, en el para, ¿vale? Que muchas veces nosotros en el para
cuando configuramos nuestro gestor de correo electrónico podemos poner el nombre que nos dé la gana, pero después la dirección de correo electrónico, cuando desplegamos ese nos aparece concretamente cuál es la dirección. Entonces aquí hay que comprobar, porque fijaros, estos son ejemplos reales de phishing. Correos que vienen desde microsoftsupport.ru de Rusia. Esto, no, Microsoft tiene una dirección que es microsoft.com. Todo lo que no sea microsoft.com, olvidaros. O Microsoft, en vez de con una O, con un cero, etcétera. Vale, por lo tanto, ahí es un poco fijarse, no ir a... Yo sé que el día a día vamos a toda prisa siempre, y entonces, pues muchas veces caemos en este tipo de... Pero bueno, sí que es cierto que cuando uno va cogiendo un poquito de entrenamiento, sí que identifica muchos de estos. También es cierto que os digo que cada vez, yo estoy viendo que cada vez son más sofisticados, cada vez se hacen mejor, y cada vez es más difícil, o es más fácil, o es más probable que caigamos en alguno de estos. Vale, bien, esto como os decía, ¿vale? El spear phishing es un phishing, pero ya está muy dirigido, y aquí en estos casos son más complicados de detectar, porque conocen un montón de datos nuestros, ¿vale? Por lo tanto, aquí, bueno, pues siempre ser desconfiados. Aquí yo creo que tenemos que ser muy gallegos, muy desconfiados, y yo creo que siendo desconfiado acertarás en muchas ocasiones ese tipo de correos. Después, mucho cuidado con lo que colgamos en Internet, con todo lo que publicamos en las redes sociales, etcétera, porque ahí muchas veces estamos publicando un montón de datos de carácter personal, ¿vale? Estamos dando pistas del domicilio, números de cuenta, fotografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Que después eso se indexa por los buscadores y es muy fácil recopilar información de una persona, y después se utiliza por los ciberatacantes para perpetrar delitos, lógicamente. Aquí esta es una imagen ya de 2016, una noticia, pero siempre me ha llamado la atención esta foto, ¿no? De esta pobre familia que hacía una mudanza, lo publicó por Facebook el día anterior, diciendo que mañana se mudaba, que venía el camión a no sé qué hora, llegó otro camión media hora antes, recogió todos los muebles y nunca volvieron a saber de todas sus pertenencias, ¿no? ¿Por qué? Porque habían publicado, los ciberatacantes obtuvieron toda esa información, hicieron pues un hurto pues de toda la vida, y además con la anuencia de los clientes. Bien, como os decía, un phishing que se realiza pues mucho ahora también es a través de una llamada telefónica, ¿vale? Muchas veces recibimos una llamada telefónica pues de una compañía de seguros, de la Seguridad Social, ¿vale? Solicitando pues que le confirmemos o que le demos determinados datos, que aparte pues muchas veces insistiendo o con amenazas, cuando nos negamos o cuando que nos hace sentir violentos, y al final pues mucha gente pues por no enfrentarse pues acaba dando estos datos, ¿no? Hay un phishing muy conocido que yo aparte, esto es un caso que le pasó a un cliente, es el phishing de Microsoft. Te llama Microsoft diciendo que son del servicio técnico de Microsoft, que han detectado que tu equipo está infectado con un virus, que estás enviando malware a un montón de direcciones y que por favor te van a inspeccionar el equipo para limpiártelo, para que no sigas propagando una infección, y que por favor te puedas meter el equipo y que instales una aplicación que ellos te envían. Entonces ellos te envían una aplicación para hacer un acceso remoto a tu equipo, y cuando tú les das acceso te van dando instrucciones, primero te hablan en inglés, después te dan una serie de instrucciones, mientras te van vaciando todo el ordenador de toda la información que puedan, incluso pueden instalar también algún tipo de malware por el camino, y ese es y ahí ya estás perdido. O sea, nunca jamás atender a una llamada de este tipo, que quieran instalar algún tipo de control de acceso remoto, que te van a ayudar para solucionar cualquier tipo de problema, porque Microsoft no hace ese tipo de cosas, ni las compañías suelen hacer ese tipo de cuestiones, o incluso te llaman y te dicen que te van a hacer la evolución de un ingreso indebido, tanto la Seguridad Social o una compañía telefónica, y que por favor, desde tu número de móvil, que te van a hacer un envío de dinero por Bizum, ¿vale? Muchas veces lo que al final se produce no es un envío de dinero, sino es una solicitud
Es una solicitud de cobro y la gente ni se fija, le da a aceptar y lo que acaba de hacer es precisamente un envío de dinero. Un envío de dinero por Bizum que además Bizum no permite la retroacción de las transferencias. Es una transferencia, pero no está prevista la retroacción. Con lo cual, una vez que el dinero sale, olvidémonos de ese dinero. Por supuesto, hay que hay que hacer la pertinente denuncia en la policía o la Guardia Civil, pero sí que es cierto que en muchos casos esto es muy complicado de recuperar. Vale. Bien. Otro de los ataques que se están produciendo muchísimo es el spoofing. Vale, el spoofing, o sea, no hace falta que os sepáis los nombres, simplemente yo os voy diciendo porque el spoofing es algo que da muchísimo miedo porque, por ejemplo, recibimos un SMS que mete directamente, por ejemplo, este es un SMS, una cadena de SMS de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y yo aquí tengo un intento de spoofing en mi terminal, ¿vale? Donde me dicen que se ha ordenado el pago de la devolución del impuesto de la renta de las personas físicas cuando yo aún ni siquiera había hecho la declaración de la renta del año 2021, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Consiguen suplantar exactamente la IP de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Entonces son capaces de, el spoofing puede ser por SMS, que es el SMS spoofing, o también puede ser por email, pero aquí ya tú si compruebas la dirección va a ser la misma, va a ser real a tu vista. Porque ellos consiguen a través de una IP falsa, consiguen simular el remitente auténtico, con lo cual pues tu confianza, claro, es mayor porque al ver que está en la propia cadena del remitente auténtico, pues picas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que por donde se les ve bien es porque normalmente lo que te hacen es te ponen un enlace y te dice actualiza los datos y ahí sí que te ponen un enlace que ya vas a comprobar que no es el enlace auténtico de la empresa o de la administración que corresponda, ¿vale? Sino que es otro falso o incluso, aunque sea cierto a primera vista, si te pones encima y ves copiar el enlace o ver el enlace, verás que no es el mismo, ¿vale? Bien. Como os digo, este spoofing puede ser también por correo electrónico, como hay alguno de Instagram, donde te dice, pues, recordar que valides la cuenta y te va a decir que metas tu nombre de usuario y tu contraseña, con lo cual ya roban todas tus credenciales. Vale. Pues bien, como os decía, el ransomware, ¿no? Es pues un tipo de malware que lo que hace pues, es bloquear el equipo, cifra todos los datos, ¿vale? Y pide pues ese rescate. Según el informe que os comentaba ya antes de Hiscox, ¿vale? 2 de cada 3 empresas pagaron el rescate. Es decir, esto es una barbaridad. Un 66% de las empresas reconocen que han pagado, con lo cual seguro que son muchas más. ¿Vale? Entonces, bueno, por un lado tenemos el mensaje de que, oiga, no se debe pagar, pero por otro lado la realidad es que muchas empresas al final deciden pagar. Lo ideal sería que las empresas lo que tendríamos que hacer es invertir en ciberseguridad, en formación, no solo de la gerencia o de las direcciones de las áreas, ¿vale? Sino de todo el personal de la empresa, ¿vale? Invertir en formación, invertir en ciberseguridad, en expertos asesores, ¿vale? Para evitar tener que pagar esos rescates que al final nos va a ser mucho más barato, ¿vale? Fijaros que pues, el ransomware entra no solo a empresas pequeñas que no tienen los sistemas adaptados. Este año pasado, justo, el ransomware Ryuk pues tumbó al SEPE, al Servicio Estatal de Empleo, ¿vale? Que estuvo pues casi un mes sin servicio. Imaginaros la disfunción que eso provocó, porque ni se podían tramitar los ERTES, ni se podía uno apuntar al paro, ni se podían tramitar prestaciones, etcétera. Bueno, fue un auténtico caos. Vale. Pero lo peor de todo es que tan solo un mes y medio después, el Ministerio de Trabajo, ya no el SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo, sino todo el Ministerio de Trabajo fue atacado por el mismo virus y aquí el Ministerio de Trabajo sí que tardó bastante más tiempo en recuperarse de este ataque. ¿Vale?
Bien, otras víctimas fueron grandes compañías multinacionales como Everest, ¿vale? Donde reconoció que el coste que había tenido para ellos en la entrada de Ryuk fue de unos 15 millones de euros en términos de horas de personal y costes de la cadena SER, ayuntamientos como el de Jerez y Bilbao. Ahora hay unos cuantos ayuntamientos en Navarra y en La Rioja que están totalmente sin servicio. Hospitales se quedaron con este malware sin servicio. Fijaros las máquinas de los hospitales, los peligros que, porque esto no afecta solo a ordenadores, sino que afecta también a máquinas industriales y a PLCs, a sistemas SCADA. Bueno, hoy en día los atacantes pues, tienen muchas vertientes para atacar, ¿no? Las prevenciones básicas que están en todas las guías, como las de INCIBE, etcétera. No abras enlaces o ficheros adjuntos sospechosos. Yo cuando me llega un correo de alguien, qué raro, esta persona que me envía un correo electrónico, pues me lo pienso mucho. Y si tenéis alguna duda, ante la misma duda, llamáis, oye, me enviaste un correo electrónico, porque muchas veces pueden suplantar esa identidad. Vale. No utilizar webs de descargas ilegales de archivos. Estas webs de pirateo suelen estar llenas de diferentes tipos de malware y ransomware, etcétera. Es posible que descarguemos una música o una película o cualquier otra cosa, ¿vale? Un libro, y que cuando cliquemos para empezar su reproducción, nos entre un ransomware en el equipo, ¿vale? Mantener siempre los equipos actualizados, actualizar las actualizaciones de Windows, de Mac, del antivirus, etcétera, ¿vale? Si sufrimos un ataque de ransomware de repente vemos que el equipo se está empezando a cifrar, por favor, intentar apagar el equipo, quitarle la batería, si es un portátil, desconectarlo de la energía eléctrica, ¿vale? Porque en el peor de los casos podremos recuperar algo de la información, porque al final cifrar los archivos, el propio ordenador tarda en hacer ese cifrado, aunque normalmente es bastante silencioso el proceso, ¿vale? Por supuesto, tenemos que tener copias de seguridad diarias, por lo menos si queremos tener la seguridad de no perder semanas de trabajo. Vale, hoy en día hay programas, incluso los propios sistemas operativos traen programas nativos, pero hay programas con un coste muy bajo para hacer copias de seguridad, hacerlas en dispositivos externos, ¿eh? Que no estén permanentemente conectados al ordenador, guardarlos en ubicaciones diferentes, hacer pruebas de restauración, porque no vale de nada hacer una copia de seguridad si después del día que vamos a probar si funciona o no funciona, pues vemos que está mal hecha, ¿no? Entonces, si nosotros hoy nos entra un ransomware y tenemos una copia de seguridad hecha del día de ayer, pues hombre, hemos perdido el día de trabajo y el tiempo que nos lleve a restaurar el equipo, pero no es un daño irreversible, ¿no? Como podría ser de otra manera. Por lo tanto, pues esa es una medida de seguridad que tampoco es tan complicada. Otra cosa es que, lógicamente, el ransomware no solo cifra los archivos, sino que en muchos casos se está comprobando que también hay extracción de datos, ¿vale? Que eso es lo más preocupante. Es decir, cuando hay una fuga de estos datos que se cifran y después pueden pasar al mercado negro, entonces ahí sí que tenemos un problema, porque además, como os decía antes, tenemos que hacer una comunicación de esa brecha. Ahí es una brecha de una violación de seguridad y protección de datos y habría que comunicar a la Agencia de Protección de Datos, cuando menos, aparte de en su caso también a INCIBE o al CCNCR, etcétera, ¿vale? Bien. Después, por supuesto, los ataques por contraseñas. Estos ya son antiguos, digamos. Esto ya se iba perpetrando desde hace mucho tiempo, ¿vale? Porque hoy en día, con las cosas que nosotros publicamos en las redes sociales, pues efectivamente es muy fácil conocer nuestros nombres de usuario, y conociendo el nombre de usuario, la fecha de nacimiento de una persona o el aniversario, el nombre de sus hijas o cualquier detalle de este tipo, haciendo los hackers, haciendo combinaciones de este tipo de datos, pueden hacer un ataque que se llama de fuerza bruta, probando múltiples contraseñas hasta que al final, ¡pum!, dan con la contraseña y entran en la red social, entran en nuestro correo electrónico o entran en una entidad financiera, ¿vale? Con lo cual, muchísimo cuidado con las contraseñas. No poner las típicas contraseñas fáciles o las contraseñas que coincidan pues con nombres del diccionario, porque hay lo que se llaman los ataques de diccionario, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones para las contraseñas? ¿Vale?
pues nunca utilizar la misma para todos los servicios. No, es que yo uso la misma contraseña para todo porque si no, no me acuerdo. Bueno, pues hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? No podemos utilizar contraseñas débiles, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ceros, etcétera, etcétera. Hoy en día ya casi todos los servicios no nos permiten poner ese tipo de contraseñas, ¿vale? Pero aún así, por favor, intentar evitar esto. Intentar evitar pues que contenga información personal, como os decía. Intentar no apuntarlas en notas que estén al lado de un equipo informático. Yo he realizado numerosas auditorías donde lo primero que llego cuando veo los ordenadores es POSITs con diferentes contraseñas, una para el acceso a no sé qué carpeta, otra para el acceso a no sé qué programa. Eso no puede ser, evidentemente, porque eso es una vulnerabilidad muy grande. Tampoco es aconsejable utilizar los guardados de contraseñas que te ofrece el navegador. El navegador de Internet te dice, oiga, ¿quiere que le guarde la contraseña? No, porque muchas veces estos navegadores sufren ataques, tienen muchas vulnerabilidades y entonces podrían llegar a robar estas contraseñas, ¿vale? Lo que sí es muy aconsejable es utilizar lo que se llaman gestores de contraseñas. Son programitas que lo que hacen es almacenar todas las contraseñas y después tú lo que tienes es una contraseña maestra, donde entras y ahí accedes a las contraseñas. Incluso estos programas te generan contraseñas aleatorias, ¿vale? Con lo cual tú puedes tener un montón de contraseñas que te genera el programa, que las vas guardando, ¿vale? Y así puedes ir actualizando de vez en cuando las contraseñas de los sitios y las tienes todas ahí guardaditas y aún encima las guarda de forma cifrada. Vale, estos programas los hay gratuitos, como puede ser LastPass, o algunos de pago, como puede ser RoboForm, que funcionan pues estupendamente. Y pues ahí tienes almacenadas todas las contraseñas. Esto es algo que es bueno que se debería utilizar, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, una de las políticas, como es cambiar periódicamente la contraseña, es una política que ahora los expertos están empezando a dudar de su utilidad, ¿vale? Porque sí es cierto que si una contraseña no ha sido comprometida, ¿vale? No tiene por qué dejar de ser segura. Es decir, si nosotros utilizamos una contraseña realmente robusta de 14 caracteres distintos con caracteres especiales, etcétera, etcétera, es súper complicado que un hacker pueda descifrarlo. Vale, haría falta muchísimo tiempo y equipos absolutamente increíbles para conseguir descifrar ese tipo de contraseñas. Con lo cual, estaros tranquilos con ese tipo de contraseñas. Y después, siempre que esté disponible, usar doble factor de autenticación. Como os comentaba antes, pues utilizar pues o bien un teléfono móvil o correos electrónicos, etcétera, un segundo medio de verificación de entrada a un servicio, ¿vale? Los zero day exploits, como os comentaba antes, pues son vulnerabilidades que aún no han sido parcheadas por los fabricantes y por lo tanto estos son ataques muy peligrosos porque ni los antivirus ni los fabricantes ni las actualizaciones pueden luchar contra este tipo de ataques, ¿vale? Después el SIM swapping. Esto sí que me interesa comentarlo porque también he tenido otro cliente hace poco con este tipo de ataques. Este tipo de ataques es que tú vas de repente por la calle y de repente te quedas sin cobertura, sin servicio, te aparece sin servicio en el teléfono y dices, tú anda, qué raro. Pues no sé qué habrá pasado. Y cuando tengas un rato, lo normal es que llames desde otro teléfono, lógicamente, por aquí ya no tienes cobertura, a la compañía, a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado es que han suplantado tu identidad, han hecho una portabilidad de tu número de teléfono y ahora la nueva tarjeta SIM en otra compañía la tiene un ciberdelincuente, ¿vale? Que antes de hacer este ataque del SIM swapping, ¿vale? Del cambio de SIM, de la portabilidad, ya tiene todos tus datos, tiene tu cuenta de correo electrónico, tiene tu nombre de usuario del banco y tu contraseña, con lo cual también tiene el doble factor de autentificación, que es lo que se consigue con esto. Porque si nosotros en el banco tenemos doble factor, nos llega un SMS y tenemos la tarjeta SIM, pues ya tenemos el SMS también. Yo en este caso, el cliente que tenía le habían usurpado en apenas 36 horas o 24 horas, pues 3.500 euros, que tampoco había sido una cantidad demasiado elevada, pero bueno, puede haber sido peor en operaciones de Bizum de 500 en 500 euros, ¿vale? Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Al final,
a través de una reclamación que formulamos a la entidad financiera, se le devolvió el dinero porque la entidad financiera en muchos de estos casos también es responsable de no adoptar medidas adecuadas para temperar este tipo de riesgos. Pero ojo, porque eso también si la entidad financiera te dice que no, te tienes que ir a un juicio y es un problema. Es un problema, porque normalmente no se encuentra este tipo de atacantes, es muy complicado. El número de ataques es elevadísimo y las fuerzas de seguridad no dan abasto para poder atacar o para poder encontrar este tipo de delincuentes. Vale. Bueno, después está lo que es, estos son todo palabrejos en inglés, el shoulder surfing, que son mirones o espías, es decir, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en el metro o estamos en el autobús o una biblioteca o cualquier sitio público, y empezamos a marcar aquí contraseñas, y siempre puede haber alguien por ahí, sobre todo aeropuertos, estaciones de tren, etcétera, viendo contraseñas para después perpetrar un ataque, ¿vale? Entonces, mucho cuidado también con conectarse a las wifis públicas o a las wifis gratuitas. Esas wifis muchas veces las crean los propios atacantes. Tienen un router conectado a un ordenador, saca una red que se llama no sé qué, aeropuerto gratis, ahí se conecta un montón de gente que tiene alrededor y empieza a grabar todo el tráfico, incluso las pulsaciones que están marcando sus teclados, queda todo registrado en el equipo del ciberatacante. Con lo cual, mucho cuidado con eso. Si nos conectamos a una red pública de forma inevitable siempre, que sea a través de una VPN, son unos programitas que lo que hacen es cifrar todas las comunicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tener mucho cuidado también con esto. Otra de las amenazas, lo comentaba al principio de la exposición, el Internet de las cosas, todas estas cosas conectadas. La televisión nos espía, tiene altavoz, tiene micrófono, muchas de ellas tienen cámaras, etcétera, ¿vale? Todo lo que son aparatos que tienen sensores, tenemos que tener mucho cuidado y tenerlos securizados. Las cámaras de biovigilancia siempre tienen que ir con contraseña. Estas cámaras que desde nuestro móvil podemos ver, ay, mira, esta es mi casa ahora mismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay gente que las tiene sin contraseña, incluso hay alguna página web por ahí que lo que hace es decirnos todas las cámaras que existen por ahí en el mundo sin cifrar, y con lo cual en esa página puedes acceder a todas esas cámaras y puedes ver de todo, puedes ver oficinas, puedes ver casas particulares, bueno, es una locura. Con lo cual, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Por supuesto, la nube es una auténtica ventaja, es maravillosa, pero tenemos que tenerla securizada. El teletrabajo es también maravilloso, ha venido para quedarse y efectivamente esto va a ser así, pero también conlleva muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos porque los empleados se llevan los equipos, se llevan los ordenadores, se llevan sus teléfonos móviles, pueden meter USBs dentro de los equipos que no están permitidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante establecer políticas de uso de dispositivos para los empleados, para que sepan bien lo que pueden, lo que no pueden hacer con los equipos de trabajo, etcétera, ¿vale? Como estas políticas que os comentaba antes de las de Bring Your Own Device, es decir, puedes hacerte tu propio dispositivo, por supuesto, pero sujeto a unas normas, ¿vale? Como os decía antes, las consecuencias de los ciberataques ya no son solo económicas, ya no solo el impacto directo que provoque, sino que son los costes de recuperación de los equipos, los costes de pérdida de reputación, etcétera, ¿no? Vale, por lo tanto, esto es muy importante, aparte de los riesgos penales. Y después, incluso, puede llegar a tener un impacto en el cambio de paradigmas de los consumidores, efectivamente, porque un consumidor que de repente compraba en tal sitio de Internet, en un e-commerce, que de repente ha sufrido un ataque, pues hay muchos consumidores que han dicho, oiga, yo antes se compraba todo por Internet, ahora ya hago un mix, ya me he vuelto un poquito más a comprar en donde siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la gente, ante esta cantidad de amenazas, pues ha vuelto a lo tradicional, ¿no? Porque la gente tiene miedo y cambian las costumbres y cambian los parámetros de comportamiento, lógicamente. Yo me acuerdo, pues hace 10 o 15 años, que se insistía muchísimo en todas las charlas que se llaman de e-commerce, en que el comercio electrónico es súper seguro, es mucho más seguro aún que comprar en un comercio, en un establecimiento físico. Y era verdad, o sea, hubo un momento
en el que se invirtió tanto en seguridad para el relanzamiento del comercio electrónico, que era más seguro hacer un pago a través de una pasarela de pago seguro electrónica en Internet que darle una tarjeta de crédito a un camarero como se hacía antes en los restaurantes, que antes no te venían con el datáfono y se ponía encima como se hace ahora, sino que se daba la tarjeta, se iban, podían hacer un duplicado de la tarjeta, hacer cargos, etcétera, etcétera. Era un auténtico peligro, ¿no? Pero bueno, eso sí que es cierto que ha cambiado y bueno, los ciberatacantes se han ido adaptando. Y ahora vivimos en un entorno complicado. Complicado, pero que lógicamente si tenemos nuestras cautelas, pues tenemos que convivir con ello. Vale. Bien. ¿Qué buenas prácticas podemos aconsejar, no? Como decía, la formación y la sensibilización de todo el personal es fundamental. La formación tiene que ser periódica, no se puede dar una charlita de media hora en el año 2022 y después en el 2025 dar otra. No, esto tiene que ser una formación continua, periódica. No voy a decir cada cuánto es necesario, pero que, bueno, como minimísimo cada un año se debería dar charlas de formación y aparte de dar esas charlas de formación se deberían de enviar pues boletines, comunicaciones de la empresa, es decir, pues con unas buenas prácticas. En cuanto se detecte que ha habido un intento de phishing en la empresa, pues mandar un correo a todo el personal. Fijaros, este correo, fijaros el remitente, veis que aquí la dirección no coincide, este enlace es lo que no se puede pinchar. Es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de buenas prácticas de sensibilización del personal es lo que al final evita que podamos tener grandes problemas, ¿no? Por supuesto, la actualización constante de todo, de los, como decía, navegadores, sistemas operativos, etcétera. Asesoramiento experto, ¿no? Es decir, la ciberseguridad, efectivamente, los profesionales que trabajamos en esto nos estamos constantemente formando, yendo a cursos, porque son temas absolutamente complejos y efectivamente, pues las empresas lógicamente tienen que dar un paso e invertir en ciberseguridad porque evidentemente esos conocimientos son conocimientos complejos y cada vez más complejos, ¿no? Hay que invertir también en medios materiales, es decir, hay que invertir en software, hay que invertir en hardware, hay que adquirir firewalls, hay que adquirir antivirus, endpoints, sistemas de monitorización, sistemas de copia de seguridad, a lo mejor contratar un servicio cloud para tener una segunda o una tercera copia redundante de esos datos, ¿vale? Debemos securizar también las páginas web. O sea, no podemos tener hoy en día un dominio que no sea HTTPS, que es seguro, ¿vale? Donde los datos viajan cifrados, ¿vale? Porque ya si nosotros tenemos un e-commerce que no es HTTPS, o sea, desde luego un cliente normal que sepa un poco ya no se metería ahí. Vale, por supuesto, debemos de proteger los puestos de trabajo, es decir, no debemos compartir las contraseñas, no debemos de poner post-its con las contraseñas, no debemos de pinchar un pendrive en el ordenador que nos haya dado alguien que no conozcamos o seguir al pie de la letra las instrucciones del departamento de nuevas tecnologías de la empresa, ¿vale? Etcétera. No tener toda la mesa llena de papeles o documentos que no estemos actualizando, etcétera, etcétera. Vale, bueno, aquí me dice José Manuel que se tiene que decir la presentación va a quedar colgada. Bueno, y nada, ya finalizo. Es muy importante también tener un plan de contingencia, por si algo pasa, tener todo previsto para ver cómo vamos a recuperar toda esa información, cumplir con la normativa y con el Reglamento General de Protección de Datos, fundamental, porque si tenemos un problema de ciberseguridad vamos a tener un problema de protección de datos, lo más seguro, ¿vale? Debemos de comunicar estas cosas a la agencia, si no nos pasará lo que le pasó a Uber, que al final tuvo que pagar una multa de 148 millones de dólares por intentar tapar pues una brecha de seguridad, ¿vale? Y después aquí también os dejo en la última transparencia pues un montón de información donde podéis encontrar guías, formación, herramientas, hay un montón de información en el INCIBE, aquí tenéis el teléfono de atención en ciberseguridad y bueno, y espero que os haya ayudado un poco esta charla a afrontar con mayores garantías pues el día a día de la ciberseguridad.